Estaba quebrado, no del alma, aunque también un poco, sino quebrado de verdad, sin un peso en la bolsa. Tenía 26 años y sentía que mi vida ya no tenía remedio. Había dejado la universidad en tercer semestre, perdí mi trabajo en el taller mecánico de mi tío después de una bronca familiar, y mi novia, bueno, exnovia, me había mandado al diablo 3 meses atrás porque según ella yo no tenía ambiciones. Así que cuando mi compa el Chuy me invitó a su cabaña en Puerto Escondido para despejarme un rato, acepté sin pensarlo 2 veces. Total, en la Ciudad de México no me esperaba nada más que las mismas 4 paredes de mi cuarto rentado y las llamadas de mi jefa preguntándome cuándo le iba a pagar lo que le debía. Llegamos a Puerto un jueves por la tarde. El camino desde el DF había sido largo, casi 8 horas en el coche del Chuy, un Tsuru del año del caldo que cada tanto hacía un ruido como si fuera a desarmarse ahí mismo en la carretera. Pero llegamos, y cuando vi el mar, esa inmensidad azul brillando bajo el sol de Oaxaca, sentí que algo dentro de mí se aflojaba un poco. La cabaña del Chuy era sencilla, de esas que rentan los locales a turistas que no traen mucha lana. 2 cuartos, un baño que a veces tenía agua caliente y a veces no, y una cocineta donde apenas cabía una estufa de 2 hornillas. Pero estaba a 5 minutos caminando de la playa, y eso era lo que importaba. «Órale, carnal», me dijo el Chuy mientras sacábamos las mochilas del coche. «Aquí vas a ver que te compones. El mar cura todo, te lo juro». Yo solo asentí. No tenía muchas esperanzas de que el mar curara mi vida hecha pedazos, pero al menos por unos días podría olvidarme del desmadre que había dejado atrás. Esa primera noche salimos a caminar por la playa. Había poca gente, solo algunos turistas despistados y familias locales armando fogatas. El aire olía a sal y a pescado asado, y el sonido de las olas era como un zumbido constante que te hacía olvidar todo lo demás. ¿Sabes qué, Chuy?, le dije mientras caminábamos descalzos por la arena. Creo que sí necesitaba esto. Él me dio una palmada en el hombro. Te lo dije, güey. Ahora solo falta que te eches unas chelas bien heladas y ya verás cómo se te olvida la Daniela. No mencioné que no era solo Daniela lo que me tenía así. Era todo. Sentía que cada decisión que había tomado en mi vida había sido la equivocada, y ya no sabía cómo arreglarlo. Los siguientes 2 días fueron tranquilos. Dormíamos hasta tarde, íbamos a la playa, comíamos pescado zarandeado en los puestos de la orilla, y por las noches nos echábamos unas cervezas mientras el Chuy me contaba historias de sus ligues y yo fingía que me importaban. Fue el tercer día cuando todo cambió. Me levanté temprano ese domingo. El Chuy seguía roncando en su cuarto, probablemente crudo de las cervezas de la noche anterior. Yo había dormido bien por primera vez en meses, y sentí ganas de salir a caminar solo, sin rumbo, solo yo y el mar. La playa estaba casi vacía a esas horas. Apenas eran las 7 de la mañana y el sol todavía estaba bajo, pintando el cielo de naranja y rosa. Caminé hacia el sur, alejándome de la zona donde siempre había gente, buscando un pedazo de playa desierto. Después de unos 20 minutos, llegué a una parte más rocosa. Aquí las olas pegaban con más fuerza contra las piedras, y había menos arena y más formaciones de roca volcánica. Era un lugar medio peligroso para nadar, pero perfecto para estar solo. Me senté en una roca grande y me quedé viendo el horizonte. Pensé en mi vida, en todas las formas en que la había cagado, en cómo mi jefe siempre me había dicho que yo tenía potencial desperdiciado, en cómo mi ex me había dicho que yo era un soñador sin sueños. Estaba tan metido en mis pensamientos que casi no la veo. Una botella, medio enterrada en la arena, entre 2 rocas, brillando con el reflejo del sol matutino. Al principio ni le puse atención. Las playas están llenas de basura, botellas de plástico y vidrio que deja la gente culera que no recoge su mugrero. Pero algo en esa botella me llamó la atención. Era de vidrio verde oscuro, de esas antiguas, con una forma rara, como las que ya no se hacen. Me levanté y caminé hacia ella. Cuando la saqué de la arena, me di cuenta de que no era cualquier botella. Era vieja, muy vieja. El vidrio estaba opaco por el salitre y el tiempo, y tenía grabados en relieve que casi no se distinguían. Pero lo más raro era que estaba tapada con un corcho sellado con algo que parecía cera roja. Y había algo adentro. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sé que suena pendejo, pero en ese momento sentí como si estuviera en una película. ¿Cuántas veces había soñado de niño con encontrar un tesoro en la playa? ¿Un mensaje en una botella como en las películas gringas? Con cuidado, limpié el vidrio con mi playera. La botella era pesada, y lo que fuera que había adentro no era líquido. Se veía como un papel enrollado, amarillento, y algo más.
algo que brillaba. Miré alrededor. La playa seguía vacía. Nadie me había visto. Empecé a caminar de regreso a la cabaña, abrazando la botella contra mi pecho como si fuera oro puro. Cada paso se sentía eterno. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer? ¿Un mensaje? ¿De quién? ¿De cuándo? Cuando llegué a la cabaña, el Chuy seguía dormido. Entré a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y puse la botella sobre la cama. Me temblaban las manos. Agarré una navaja que traía en mi mochila y empecé a raspar la cera del corcho. Era dura, muy dura, como si hubiera estado ahí por décadas. Me tomó casi 10 minutos quitarla toda. Cuando finalmente pude sacar el corcho, salió con un pop que me sobresaltó. Un olor extraño salió de la botella. No era feo, pero era antiguo, como a papel viejo y algo más que no podía identificar. Metí los dedos y saqué lo que había dentro. Era un papel enrollado, amarillento y quebradizo. Y junto con el papel, cayó algo más en la cama. Una llave. Una llave vieja, de bronce o cobre, oxidada pero todavía sólida. Tenía grabados extraños, símbolos que no reconocí. Dejé la llave a un lado y desarrollé el papel con cuidado. Estaba escrito a mano, con una caligrafía antigua y elegante, en español, y lo que leí me dejó helado. Si estás leyendo esto, el tiempo ha cumplido su ciclo. Esta llave abre lo que nunca debió cerrarse. Busca la casa de las 7 ventanas en Santa María, Huatulco. Ve solo. Ve antes del Día de Muertos. Lo que encuentres es tuyo por derecho de sangre. Pero ten cuidado. Hay quienes todavía buscan lo que yo escondí. Confía en nadie. Y si llegas, sabrás que el destino te ha elegido. RMV. Octubre de 1952. Leí el mensaje 3 veces. Luego 4. Luego perdí la cuenta. 1000 preguntas me explotaron en la cabeza. ¿Quién era RMV? ¿Qué había en esa casa? ¿Derecho de sangre? ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué antes del Día de Muertos? Revisé la fecha. Estábamos a 27 de octubre. El Día de Muertos era en 5 días. Mi cerebro racional me decía que esto era una pendejada. Probablemente era una broma de algún turista aburrido, o una especie de juego que hacían los locales para entretener a los visitantes, pero mi instinto me decía otra cosa. La botella era demasiado vieja, el papel era auténtico, y esa llave era real. Además, había algo en las iniciales. RMV. Mi apellido materno era Velázquez. El de mi abuelo era Mendoza. Y el segundo apellido de mi abuela era Ruiz. Rodrigo Mendoza Velázquez. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese era el nombre de mi bisabuelo. Nunca lo conocí, murió mucho antes de que yo naciera, pero había oído historias sobre él. Según mi abuela, había sido un hombre rico, dueño de tierras en Oaxaca, pero que había perdido todo en la revolución o en algún conflicto de tierras. Siempre había sido un misterio en la familia, un tema del que nadie hablaba mucho. ¿Podía ser él quien había escrito este mensaje? La fecha coincidía. 1952. Mi abuela había nacido en 1947, así que su padre habría estado vivo en esa época, pero eso planteaba más preguntas. ¿Por qué había tirado una botella al mar con un mensaje y una llave? ¿Qué había en esa casa en Huatulco? ¿Y por qué nadie en mi familia había mencionado nunca nada de esto? Escuché que el Chuy se levantaba en el otro cuarto. Rápidamente escondí la botella, la llave y el papel debajo de mi almohada. El Chuy tocó a mi puerta. ¿Ya estás despierto, güey? Vamos a desayunar, tengo un hambre cabrón. Sí, ya voy, le grité tratando de sonar normal. Pero no había nada normal en lo que acababa de encontrar. Pasé el resto del día en una nube. El Chuy quería ir a Playa Cicatela a ver a los surfistas. Pero yo apenas prestaba atención. Mi mente estaba en esa casa, en esa llave, en ese mensaje de mi bisabuelo. Esa noche, cuando el Chuy se durmió, saqué mi celular y busqué Casa de las 7 Ventanas Huatulco. No encontré nada. Busqué Santa María Huatulco Casa Antigua. Nada relevante. Busqué solo Huatulco y empecé a leer sobre el lugar. Era un desarrollo turístico relativamente nuevo, construido en los años 80 por el gobierno. Antes de eso, había sido solo una serie de pueblos pequeños y playas vírgenes. Santa María Huatulco era uno de esos pueblos, el más antiguo de la zona.
Sí, mi bisabuelo había escrito ese mensaje en 1952, cuando Huatulco todavía no era el resort turístico que es ahora. Entonces, esa casa tenía que existir. Tenía que estar en algún lugar de Santa María Huatulco, el pueblo viejo. Tomé una decisión. Al día siguiente, le dije al Chuy que quería ir a Huatulco a conocer. «¿Huatulco?», me dijo sorprendido. «Está bien lejos, carnal. Como 2 horas en coche. ¿Para qué quieres ir allá? Aquí en Puerto está todo lo que necesitas». «Solo quiero conocer», le dije. «Me dijeron que está chido». Él se encogió de hombros. «Va pues. Pero yo no voy. Hoy tengo plan con una morra que conocí ayer en el bar. Si quieres, llévate mi coche». «¿En serio?». «Sí, pero cuídamelo y échale gasolina». Le di un abrazo. El Chuy era un verdadero compa. Salí a las 9 de la mañana. El camino a Huatulco era bonito pero cansado. Pura carretera de curvas por las montañas. Pasé por pueblitos donde vendían tlayudas y mezcal en la orilla del camino, y por tramos donde no había nada más que selva tupida a ambos lados. Llegué a Santa María Huatulco cerca de las 11. Era un pueblo pequeño, con una iglesia antigua en el centro y calles empedradas. Nada que ver con las zonas hoteleras de las bahías de Huatulco. Aquí todo era viejo, tradicional, auténtico. Estacioné el coche cerca de la plaza y empecé a caminar. Tenía que encontrar a alguien que conociera el pueblo. Alguien que supiera de casas antiguas. Entré a una tiendita de abarrotes donde una señora mayor atendía detrás del mostrador. «Buenos días, señora», le dije con mi mejor sonrisa. «Disculpe, ¿usted conoce por aquí una casa que le dicen la casa de las 7 ventanas?» La señora me miró como si le hubiera preguntado por el diablo en persona. «¿Quién eres tú, muchacho?», me preguntó con desconfianza. «Soy de México, de la capital. Vengo buscando información sobre mi familia. Mi bisabuelo vivió aquí hace mucho tiempo». «¿Cómo se llamaba tu bisabuelo?» «Rodrigo Mendoza Velázquez». El cambio en su expresión fue inmediato. Sus ojos se abrieron grandes y dio un paso atrás. «¡Ay, Dios santo!», murmuró persignándose. «Después de tanto tiempo». «¿Usted lo conoció?», pregunté sintiendo mi corazón acelerarse. «No, yo no. Pero mi abuela sí. Ella trabajó para la familia Mendoza cuando era joven». «Ay, hijo, esa es una historia muy triste». «¿Qué pasó?». La señora miró hacia la puerta como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. «Tu bisabuelo era un hombre rico, muy rico. Tenía tierras, negocios, de todo. Pero hubo un problema, un conflicto con otras familias poderosas de la zona. Dijeron que él había robado algo muy valioso que no le pertenecía. Nunca se supo la verdad. Pero una noche él desapareció. Dejó todo, su casa, su familia, todo. Algunos dicen que huyó a Guatemala. Otros que lo mataron y tiraron su cuerpo al mar». «¿Y la casa de las 7 ventanas?». «Esa era su casa, la más grande del pueblo. Después de que él desapareció, su esposa y sus hijos se fueron. La casa quedó abandonada. Nadie quiso comprarla. Decían que estaba maldita». «¿Todavía existe?». «Sí, pero está en ruinas. Nadie ha entrado ahí en décadas. Está en las afueras del pueblo, rumbo al cerro». «¿Puede decirme cómo llegar?». La señora me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Para qué quieres ir ahí, muchacho? No hay nada en esa casa más que escombros y alacranes». Dudé un momento, pero algo me hizo confiar en ella. «Encontré algo», le dije. «Un mensaje que dejó mi bisabuelo. Tengo que ir a esa casa». Ella suspiró profundamente. «Si eres de verdad su sangre, entonces tal vez es tu destino. Sal de aquí por la calle principal. Sigue derecho hasta que veas un camino de terracería a la derecha, justo después de la casa azul. Sigue ese camino como 1 kilómetro. La casa está ahí. No tiene pierde. Es la única con 7 ventanas en el frente». Le di las gracias y salí de la tienda. El camino de terracería era difícil. El tsuru del Chuy brincaba con cada bache. Y yo rezaba para que no se nos ponchara una llanta ahí en medio de la nada. A ambos lados había pura vegetación, árboles de mango, arbustos espinosos, y ese silencio pesado que solo existe en el campo. Y entonces la vi. La casa de las 7 ventanas. Era imponente, incluso en ruinas. De 2 pisos, con paredes de piedra y adobe, pintadas alguna vez de blanco pero ahora grises y desconchadas. Y sí, tenía 7 ventanas en el frente, 3 abajo y 4 arriba, todas sin vidrios,
solo huecos negros que parecían ojos muertos. Estacioné el coche y me quedé ahí sentado un momento, solo viendo la casa. No sé qué esperaba sentir. ¿Miedo? ¿Emoción? ¿Nostalgia por un hombre que nunca conocí? Lo que sentí fue un peso en el pecho, como si la casa misma estuviera esperándome. Saqué la llave de mi bolsillo. Brillaba con un tono rojizo bajo el sol de mediodía. Bajé del coche y caminé hacia la entrada principal. La puerta de madera estaba medio caída, colgando de una sola bisagra. No necesitaba la llave para entrar. Podía simplemente empujar la puerta y pasar. Pero algo me detuvo. El mensaje había dicho: esta llave abre lo que nunca debió cerrarse. Si la entrada principal estaba abierta, entonces la llave era para otra cosa. Entré a la casa. El interior era un desastre. Techo caído en partes, escombros por todos lados, plantas creciendo entre las grietas del piso. Había grafitis en las paredes, dibujos pendejos de chavos que habían entrado hacia hacer desmadre. El lugar olía a humedad y a abandono. Recorrí la planta baja. Había sido una casa hermosa en su tiempo. Podías ver los restos de lo que habían sido muebles finos, marcos de cuadros en las paredes, una chimenea grande en lo que debió ser la sala. Mi bisabuelo había sido rico, eso era claro. No encontré ninguna puerta cerrada. Subí las escaleras con cuidado. Los escalones crujían bajo mi peso y algunos estaban rotos. En el segundo piso había varios cuartos, todos abiertos, todos vacíos. Empezaba a frustrarme. ¿Para qué era esta maldita llave? Y entonces, en el último cuarto, lo vi. En el piso, en una esquina, medio cubierto por escombros, había una trampilla de madera. Y tenía una cerradura. Mi corazón casi se me sale del pecho. Quité los escombros con cuidado y limpié la trampilla. Era de madera oscura, casi negra por el tiempo, pero sólida. Y la cerradura era de bronce, del mismo estilo que la llave. Con manos temblorosas metí la llave en la cerradura. Encajó perfectamente. La giré. Hubo un clic metálico y la trampilla se desbloqueó. La levanté. Debajo había una escalera de piedra que bajaba hacia la oscuridad. «No mames», murmuré. Saqué mi celular y encendí la linterna. Iluminé la escalera. Parecía segura, tallada en roca sólida. No había señal en mi celular. Estaba completamente solo. Nadie sabía que yo estaba ahí. Todas las películas de terror que había visto en mi vida me gritaban que no bajara. Pero bajé. Los escalones eran como 20, en espiral, bajando a lo que parecía ser un sótano o una cueva excavada bajo la casa. Cuando llegué al fondo me encontré en una habitación pequeña, de unos 3 metros por 3 metros. Las paredes eran de roca y el aire era frío y seco. Y en el centro de la habitación había un baúl. Un baúl antiguo, de madera reforzada con metal, con otro candado. Me acerqué despacio, como si fuera a desaparecer si me movía muy rápido. El candado era diferente, más moderno que la trampilla. Pero cuando lo revisé, vi que estaba oxidado y débil. Lo golpeé con una piedra que encontré en el piso, y se rompió al tercer golpe. Abrí el baúl, y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Oro, joyas, documentos. El baúl estaba lleno hasta el tope. Había monedas de oro, collares con piedras preciosas que brillaban incluso en la luz tenue de mi celular, anillos, brazaletes, y debajo de todo eso, fajos de documentos viejos. No podía creerlo. Simplemente no podía creerlo. Mi bisabuelo había escondido un tesoro. Con manos temblorosas empecé a revisar los documentos. Eran escrituras de propiedades, títulos de tierras, contratos, todos a nombre de Rodrigo Mendoza Velázquez, fechados entre 1920 y 1950, y había una carta, más reciente que las demás, escrita con la misma caligrafía del mensaje de la botella. La leí con lágrimas en los ojos sin saber por qué. Si estás leyendo esto, eres de mi sangre y has seguido las señales. Quiero que sepas la verdad. Fui acusado de robar un tesoro que pertenecía a una familia rival, los Solórzano. No lo robé. Lo compré legalmente con mi propio dinero, de un vendedor en Oaxaca. Pero los Solórzano eran poderosos y tenían conexiones con el gobierno. Me acusaron falsamente y supe que no podría ganar contra ellos. Decidí desaparecer antes de que me mataran o me metieran a la cárcel. Dejé este tesoro escondido, con la esperanza de que algún día alguien de mi familia lo encontrara. Las tierras que compré están en estos documentos. Puede que ya no tengan valor, o puede que sí, no lo sé. Pero el oro y las joyas son reales, y son tuyos. Úsalos sabiamente. Construye la vida que yo no pude tener.
Cuida de tu familia como yo no pude cuidar de la mía. Y perdóname por haberlos abandonado. Cada día de mi exilio pensé en ellos. Tu bisabuelo, Rodrigo Mendoza Velázquez. 15 de octubre 1952. Me senté en el piso de roca y lloré. Lloré por un hombre que nunca conocí. Lloré por mi abuela, que creció sin padre. Lloré por todas las generaciones de mi familia que vivieron sin saber que este tesoro existía. Y lloré por mí mismo, por el güey perdido que había sido hasta ese momento, y por el hombre en quien podía convertirme ahora. No sé cuánto tiempo pasé ahí abajo. Pudo haber sido 1 hora. Pudieron haber sido 2. Cuando finalmente subí, el sol ya estaba bajando. Cargué el baúl con dificultad, pesaba un chingo, y lo subí escalón por escalón hasta sacarlo de la casa. Lo metí en la cajuela del Tsuru, lo tapé con una cobija que traía el Chuy y manejé de regreso a Puerto Escondido como si fuera contrabando, y supongo que en cierto sentido lo era. Cuando llegué a la cabaña, el Chuy todavía no había regresado de su cita. Escondí el baúl en mi cuarto y me senté en la cama, todavía procesando todo. Esa noche no pude dormir, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué iba a hacer con todo esto? ¿Debía decirle a mi familia? ¿Cómo iba a explicarlo? ¿Y si alguien me acusaba de robo? Pasé los siguientes 2 días investigando. Busqué información sobre los Solórzano. Esa familia ya no existía, o al menos no tenían poder. Busqué abogados especializados en herencias y propiedades antiguas. Busqué tasadores de joyas y metales preciosos en Oaxaca City. Le dije al Chuy que tenía que irme un día antes porque había surgido algo urgente en el DF. Él no hizo preguntas, solo me dijo que manejara con cuidado. Volví a la Ciudad de México con el baúl escondido en la cajuela, parando cada hora para asegurarme de que seguía ahí, paranoico de que alguien pudiera robármelo. Lo primero que hice al llegar fue buscar a un abogado. Le conté una versión editada de la historia, que había encontrado documentos de mi bisabuelo sobre propiedades en Oaxaca. Él revisó los papeles y me dijo que, aunque viejos, los títulos de propiedad eran legítimos y técnicamente todavía estaban a nombre de mi bisabuelo. Como su descendiente directo, yo podría reclamarlos. Lo segundo fue llevar algunas de las piezas de oro y joyas a un tasador. El güey casi se cae de la silla cuando las vio. Esto es auténtico, me dijo. Oro de buena calidad. Algunas de estas piezas son antiguas, probablemente prehispánicas o coloniales. Esto vale mucho dinero, joven. Me dio un estimado que me dejó marcado. Hablábamos de millones de pesos. Millones. Los siguientes meses fueron un torbellino. Contraté al abogado para que me ayudara a reclamar las tierras. Resultó que algunas habían sido vendidas por el gobierno décadas atrás, pero otras todavía estaban ahí, sin dueño oficial, esperando. Con los documentos de mi bisabuelo, pude reclamar 3 propiedades en Oaxaca. Vendí algunas de las joyas y monedas de oro poco a poco, con cuidado, a través de casas de subasta legítimas. No quería llamar la atención ni levantar sospechas. Le pagué todo lo que le debía a mi jefa. Le compré un coche nuevo al Chuy. Se lo merecía por haberme invitado a Puerto Escondido. Y lo más importante, hablé con mi abuela. Le conté todo. Le mostré la carta de su padre. Lloró durante horas. Me dijo que toda su vida había creído que su papá los había abandonado porque no los quería, porque era un hombre malo. Saber la verdad, saber que él los amó y que hizo lo que hizo para protegerlos, le dio una paz que nunca pensé que fuera posible. Compartí parte del tesoro con mi familia. No todo, eso hubiera sido difícil de explicar, pero lo suficiente para que mi jefa pudiera pagar su casa, para que mi abuela tuviera una vejez tranquila, para que mis primos pudieran terminar sus estudios. En cuanto a mí, usé el dinero para volver a la universidad. Me inscribí de nuevo, esta vez en ingeniería, algo que siempre me había gustado pero que antes no podía costear. También invertí en un pequeño negocio, un taller mecánico propio. Y compré una casa pequeña en Oaxaca, cerca del mar, donde voy cada vez que necesito recordar de dónde vino todo esto. Cada año, en el aniversario del día en que encontré la botella, voy a esa playa en Puerto Escondido. Camino hasta el lugar exacto donde la encontré. Y me siento en esa misma roca, viendo el horizonte. Y le agradezco al mar, al destino, a mi bisabuelo, a la vida, porque esa botella vieja que encontré una mañana cualquiera, no solo cambió mi destino, me dio uno. Ah, y si se lo están preguntando, sí, Daniela intentó volver conmigo cuando se enteró de que las cosas me estaban yendo bien. Le dije que no con una sonrisa. Algunas cosas no tienen precio. Y aprender a no necesitar a alguien que nunca creyó en ti es una de ellas. La casa de las 7 ventanas sigue ahí, abandonada, con su trampilla de nuevo cerrada. A veces pienso en comprarla y restaurarla.
convertirla en un museo o en algo que honre la memoria de mi bisabuelo. Pero por ahora la dejo ahí, como un secreto entre él y yo. Porque hay algunas historias que no necesitan contarse a todo el mundo. Algunas historias solo necesitan ser vividas. Y esta es la mía. Todo porque una mañana decidí caminar solo por la playa, porque estuve en el lugar correcto en el momento correcto, y porque mi bisabuelo, décadas atrás, tuvo la visión de dejar un mensaje para alguien de su sangre. El mensaje decía que el destino me había elegido. Yo creo que él me eligió a mí, y eso hace toda la diferencia.